Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda Cindy Galindo. Bienvenidos al espacio curricular de Historia de Honduras para 10º grado con el tema La sociedad colonial hondureña. Iniciamos definiendo lo que fue la época colonial en Honduras. La historia colonial de Honduras empezó con la llegada de Cristóbal Colón en el año de 1502 y terminó con la independencia de Honduras en el año de 1821. Esta fue una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento y administración de los españoles al territorio hondureño. La organización colonial hondureña. En la siguiente presentación estaremos viendo cómo se organizaba nuestra sociedad colonial durante esta época. Al igual que el resto de América española, la sociedad colonial hondureña se jerarquizó en diversas clases sociales. ¿Conoces cuáles eran estas clases sociales en que se dividía la sociedad hondureña en esta época? Si no lo sabemos, por medio de esta clase vamos a despejar cada una de estas dudas. Tenemos una pirámide donde podemos observar en la primera parte o en la parte más alta teníamos los españoles, los criollos, los indios y los negros. Entonces, la sociedad colonial hondureña se dividía en peninsulares, criollos, mestizos, indios y negros. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los peninsulares eran los españoles. Fueron una clase social, económica y política formada por los colonos llegados a América, directamente desde la península ibérica. De aquí se deriva su nombre peninsulares, ya que pertenecían a la península ibérica. Llegaron al continente americano a principios del siglo XVI con la finalidad de poblar y controlar los nuevos territorios conquistados. Tenemos los criollos. Se denomina criollos a aquellas personas que durante la época colonial eran descendientes de los europeos, pero habían nacido en el continente americano. O sea, ellos eran europeos, solo que nacieron en nuestro continente americano. Y por eso en ese tiempo se les designaba una clase más baja que los peninsulares, lo cual a ellos no les gustaba y reclamaban que se les tratase igual que los peninsulares, ya que ellos eran europeos, solo que habían nacido en nuestro territorio. Esto en esta época provocaba problemas entre ellos. Tenemos lo que era la clase social los mestizos, más conocida ya que de ella estamos derivados en la actualidad. Los mestizos se deriva del latín mixtiusis, que indica la mezcla de algo. El término mestizo fue utilizado por los españoles en la época de su llegada a América para designar a aquellos hijos de padre español y una madre indígena. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos un español con una indígena y forman una clase. Ya el bebé viene a ser un mestizo. Los nativos americanos, más conocidos como los indios, eran ya los amerindios, los nativos del continente americano, los que ya originariamente eran de este territorio. Tenemos lo que son los negros. Los negros, más conocidos como los esclavos, fueron traídos de otros territorios para un régimen laboral forzoso. Fueron traídos por los españoles como esclavos para trabajar en las minas, principalmente para extraer el oro y la plata de nuestro país. Era la clase más baja de todas las clases sociales en esta época. Así como habían clases sociales, cada quien tenía sus funciones o cada quien tenía su trabajo.
En la colonia las clases o grupos sociales estaban muy divididos. Lamentablemente no se respetaban los derechos de las clases bajas. Aquí había mucha desigualdad debido a las clases sociales. Los más altos eran los blancos, después iban los quizás piel trigueña y por último estaban los negros. Entonces podemos ver cómo en esta época estaba caracterizada por la desigualdad a las clases sociales. El que más tenía era la clase alta, el que más o menos tenía clase media y el que no tenía nada, clase baja, lo cual los esclavos se caracterizaban por ser los de más clase baja, ya que no pertenecían a sí mismos, sino pertenecían a los españoles. Entonces podemos ver cómo era la sociedad en la época colonial y podemos caracterizarla y podemos ver cómo esta clase social se mantiene en la actualidad, ya que debido a las diferencias sociales siempre se mantiene lo que es la clase alta, la clase media, la clase baja y la muy baja. Entonces, esto fue lo que era la época colonial en nuestro país. Agradezco por su atención, espero les haya quedado muy claro lo que fue Honduras en la época colonial.